Introducción. Este libro trata acerca de la inexistencia del azar y de algunas hipótesis, teorías y esquemas que han intentado explicarla. El libro se inicia con un análisis de lo que la ciencia contemporánea sabe y paulatinamente penetra en las concepciones chamánicas acerca de este fenómeno. Aunque cada linaje de chamanes lo llama de diferente forma, todos aceptan que existe, considerando como ilusoria, la pretensión de explicar la realidad con mayúsculas como ciega y azarosa. Los chamanes participan de la inexistencia del azar desde posiciones de poder, ayudas y niveles de conciencia variados. A estos, cada chamán los conoce con diferentes denominaciones. Don Lucio los llama los trabajadores del tiempo. Pachita los bautizaba Cuauhtémoc. Doña Josefina los denominaba el guardián. Únicamente don Juan los llama el doble. Existen estudios acerca de la inexistencia del azar, que inclusive han manejado procedimientos estadísticos para documentar sus características. Estos estudios serán utilizados como parámetros de comparación en las descripciones que llevaré a cabo en el resto del libro. Estas últimas otorgan importancia al doble para explicar la participación del chamán en el desarrollo de la inexistencia del azar. El doble aparece cuando se reúne el suficiente poder personal como para hacer saltar la presencia yoica desde su hábitat en el cuerpo hacia una localización en el espacio. Las hazañas de poder de los grandes chamanes nahuales como Pachita surgen de la capacidad de controlar la posición, percepción y conducta del doble como si fuera la del propio cuerpo. Por ello, la participación del doble en la inexistencia del azar es importante de ser analizada. Capítulo 1. La inexistencia del azar. La inexistencia del azar puede ser entendida de diferentes formas, desde aquella que la explica como resultado de la acción de fuerzas espirituales cuidadosas de la marcha del mundo y el universo, hasta la que defiende una posición totalmente individual y personalista, asignando al sujeto de la acción responsabilidad total sobre los eventos que experimenta. Los últimos siglos le han otorgado a la ciencia y a su método la responsabilidad de estudiar y definir el porqué de la inexistencia del azar. Esta asignación ha sido la responsable del nacimiento de teorías y esquemas acerca de la realidad con mayúsculas que la han explicado como basada en cadenas causales, deterministas, multifactoriales, complejas y últimamente sincronísticas y antitemporales. Son las dos últimas las más recientes para entender las relaciones y el significado de los eventos. La hipótesis sincronística proviene de Jung, quien postuló la existencia de un principio acausal de relaciones asociado con un mecanismo que baña con la realidad de una totalidad a cualquiera de sus partes. Así, cada evento en cualquier lugar contiene el significado de la totalidad, simplemente por el hecho de pertenecer a ella. Esta idea junguiana tiene sus raíces en el pensamiento chino y fue la única que le pudo explicar a Jung la relación aparentemente mágica entre los eventos que hasta ese momento eran denominados coincidencias y asignados al azar. Las hipótesis antitemporales se originan en la postulación del punto omega por parte de Teilhard de Chardin y desembocan en las partículas taquiónicas supraluminales de Jacques Sarfati. Según este último, la causalidad es principalmente determinada desde el futuro.
el que actúa como organizador atractivo de los eventos, que se amalgaman en patrones que intentan acercarse a su predeterminado origen en él. Intentos menos heréticos, dirigidos a explicar la inexistencia del azar, son los contenidos en los postulados de la teoría sintérgica. Esta afirma la existencia de campos neuronales originados en el cerebro, que son capaces de interactuar entre sí y con la organización energética del espacio, dando lugar a un hipercampo que todo lo baña y que contiene la semilla y el estímulo del desencadenamiento de todos los patrones de relaciones. Albert Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, en 1936 activaron la necesidad de explicar la existencia de relaciones entre partículas elementales, sugiriendo que el hábitat de estas es un mar de resonancias que todo lo baña. A partir de Einstein, Podolsky y Rosen, se afirma que después de la interacción física entre dos partículas, éstas quedan conectadas entre sí, independientemente de la distancia que las separe. En esta situación, la modificación de una de las partículas provoca la modificación homóloga de la otra. Aspect, en París, en 1982, confirmó experimentalmente la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. Nosotros hemos demostrado que la actividad cerebral de sujetos humanos que interactúan sufre un efecto de mutua transferencia, que hemos explicado como efecto de una interacción energética de campos neuronales, pero que bien podría basarse en la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen o aún en la consideración de sincronicidad junguiana. Uno de los más prometedores avances en el estudio de la inexistencia del azar está contenido en los experimentos de Helmut Schmidt. Este investigador alemán, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica, ha publicado en revistas serias de física los resultados de sus fascinantes investigaciones. En ellas, un dispositivo de emisión de partículas radiactivas se acopla a un Schmidt trigger interfísico con programas de números binarios, 0 y 1 aleatorios, computarizado. Cada vez que una partícula acciona el dispositivo, el programa de números se interrumpe y el número en cuestión se registra. De esta forma, se consigue un 50% de 0 y un 50% de 1 en cada sesión del experimento. Cada secuencia de 0 y 1 de cada sesión es grabada en un disquete e impreso en papel. Al mismo tiempo, cada binario induce en una pantalla la dirección de un señalador hacia la derecha ante una secuencia aleatoria de 1 y a la izquierda ante una secuencia de 0. En sus primeros experimentos, Schmidt fue capaz de demostrar que sujetos entrenados eran capaces de interactuar con la computadora y con el emisor radiactivo, alterando la secuencia de números hasta lograr una variación estadísticamente significativa en la proporción de ceros y unos. Los sujetos utilizaban como retroalimentación la variación sostenida de la dirección del señalador de la pantalla de la computadora. Una vez demostrado lo anterior, Schmidt procedió a activar su sistema, impidiendo la presencia de cualquier observador. 24 horas después, le pidió a un sujeto entrenado virar la secuencia hacia un extremo, presentándole, sin que el sujeto lo supiera, la grabación de la secuencia en números activados sin observador y realizada 24 horas antes. El sujeto logró alterar la secuencia en la dirección deseada. En el tercer experimento, Schmidt volvió a grabar una secuencia aleatoria sin observador. Una hora después, presentó la secuencia a un observador no entrenado, el que la vio en una actitud neutra. 24 horas después presentó la secuencia observada a un sujeto entrenado pidiéndole que la virara a un extremo. El sujeto fue incapaz de hacerlo.
Esto indica que la presencia de un observador basta para fijar una secuencia de números. En cambio, en su ausencia, la secuencia puede ser modulada por un sujeto entrenado aún en un sentido temporal contrario al usual. En otras palabras, los resultados de estos experimentos muestran la influencia de un observador sobre la realidad, con mayúsculas. Esta influencia es de dos clases. Por un lado, el observador fija la realidad con mayúsculas y por el otro tiene un efecto sobre ella, independientemente de su temporalidad. Los resultados están de acuerdo con la inexistencia del azar y pueden ser explicados por lo menos en dos formas diferentes. La primera supondría la existencia de un determinismo absoluto, en el que todo está determinado, incluso la dirección futura de las variaciones de los binarios, la presencia de los sujetos entrenados, etc. La segunda posibilidad de explicación está de acuerdo con la hipótesis de antitemporalidad de Sarfati, en la que se postulan partículas taquiónicas que, al sobrepasar la velocidad de la luz, invierten la dirección del flujo temporal. Podría postularse que el cerebro del observador es capaz de emitir partículas taquiónicas dentro de su campo neuronal, las que producen el efecto observado por Smith. Los chamanes mexicanos considerarían esta hipótesis como demasiado fisicalista, proponiendo en su lugar la existencia del doble y de los aliados como responsables de los efectos antes descritos. En los próximos capítulos, esta hipótesis será tratada con detalle. Sea lo que fuere que explica los resultados de Smith, estos cuestionan nuestras ideas acerca de la realidad con mayúsculas, dándonos una muestra del clima mental en el que viven los físicos de avanzada de la época contemporánea. Según estos físicos, antes de que un evento adquiera realidad física, existe una nube de probabilidades relativas a las direcciones de sus posibles desarrollos. En el momento en el cual alguien toma una decisión, esa nube de probabilidades se colapsa y de entre todas las alternativas una incrementa su probabilidad desde un valor mínimo hasta un máximo. En este momento se activa una línea del mundo. A este colapso de toda nube de probabilidades la física lo llama colapso de la función de onda. La activación de diferentes líneas del mundo y los sucesivos colapsos de las funciones de onda, asociados con diversas decisiones, explicarían en términos de la física actual la inexistencia del azar. Puesto que el colapso puede retroceder temporalmente, el mundo de los eventos y sus relaciones es definitivamente más complejo de lo que nos muestra el sentido común y la percepción directa. Capítulo 2. Consideraciones físicas y psicofisiológicas sobre el colapso de la función de onda. En este capítulo voy a explorar ideas y compartir algunos resultados experimentales acerca de las relaciones entre la conciencia y el cerebro. Es mi creencia que una interfaz entre la psicofisiología y la mecánica cuántica podría ayudarnos a resolver algunos de los problemas que ambas disciplinas comparten y, por otro lado, nos ayudarán a entender la fenomenología chamánica, las hazañas de predicción de los hombres de conocimiento y sus poderes. Empezaré con algunas nociones acerca del tiempo. Se requieren aproximadamente 50 milisegundos de procesos neuronales para que una imagen visual aparezca en la conciencia. Todos los acontecimientos que ocurren durante aquellos 50 milisegundos son percibidos por el observador como si ocurriesen simultáneamente y pertenecieran a un marco perceptual único y unificado. El observador, sin embargo, aparece al final de los procesos requeridos para activar un precepto. Denominaremos estos 50 milisegundos la duración del presente para la imagen visual.
A este respecto, Greenberg y Roy John realizaron un experimento por medio del cual intentaron medir la duración del presente y su relación con la actividad cerebral. En estos experimentos los sujetos tuvieron que discriminar entre dos luces sucesivas que se les presentó con intervalos que variaron de 10 a 100 milisegundos. Los sujetos indicaban cuando empezaban a ver dos luces en vez de una. Como promedio, este intervalo era alrededor de 50 milisegundos, pero varió en correlación con la frecuencia del electroencefalograma del sujeto. La duración del presente visual coincide con la latencia de la aparición del componente secundario del potencial visual provocado y con la llegada de impulsos neuronales a la corteza visual a través de las vías aferentes secundarias inespecíficas. Puesto que cada modalidad sensorial necesita un tiempo diferente para ser activada, cada una tiene una duración diferente del presente. Por tanto, es posible delinear una escala de complejidad en la cual cada cualidad ocupa un nivel particular. Según esta escala, conforme se incrementa la complejidad, se incrementa la duración del presente para la función involucrada. En consecuencia, las funciones cognitivas se asocian también con el tiempo y con lo que se podría denominar una duración cognitiva del presente. Un buen ejemplo de la primera función sería una decisión respecto al significado de una sensación. Esta función cognitiva implica un colapso de una función de onda porque una de ellas incrementa su probabilidad al valor máximo, colapsándose el resto. En relación con los correlativos cerebrales del significado, el presente autor y Roy John realizamos un experimento en el cual registramos las potenciales provocados por una línea vertical cuando fue interpretada por los mismos sujetos como el número 1 o como la letra I. Encontramos que en las localizaciones parietales y temporales de la corteza humana, los potenciales provocados por la misma forma geométrica, es decir, la línea vertical, interpretada de las dos maneras diferentes, mostraron diferencias estadísticamente significativas en sus componentes de latencia de 165 milisegundos. De esta forma, la duración del presente para la función cognitiva del significado es por lo menos 3 veces mayor que la duración del presente correspondiente para una función visual. La duración cognitiva del presente es el tiempo necesario para colapsar la función de onda relacionada con decisiones acerca del significado de algún evento. Sería posible postular que cada ser viviente funciona en duraciones del presente diferentes y que cada uno causa colapsos de la función de onda, dependiendo de su complejidad cerebral. En este sentido, un insecto tendría una duración perceptual del presente, de una duración insignificante en comparación con la nuestra. Una interacción entre dos seres que funcionan en duraciones del presente diferentes provocaría efectos de tiempo extremadamente paradójicos, principalmente para el ser menos complejo. Por ejemplo, para una hormiga, nuestra decisión de darle de comer tendría lugar en un futuro inconcebible, mientras para nosotros esto ocurre en nuestra duración volitiva del presente. Nuestro presente es el futuro para la hormiga y determina un colapso de la función de onda para el comportamiento futuro de la hormiga. En otras palabras, nosotros determinamos el futuro colapso de la función de onda para la hormiga en nuestra duración volitiva del presente. Este futuro colapso ocurre también durante una interacción entre dos niveles diferentes de conciencia dentro de un solo ser. En este sentido, nuestro funcionamiento cognitivo afecta nuestras capacidades sensoriales, aunque la activación sensorial aparece en el tiempo antes de la función cognitiva.
Estas capacidades explican cómo, en nuestro experimento, la misma línea vertical fue percibida como un número o una letra, dependiendo de la cognición de los sujetos. Aún sin esta cognición aparece en tiempo después de la percepción sensorial. En este sentido, dentro de nosotros, un acontecimiento futuro afecta a un acontecimiento previo. Este autocolapso de la función de onda se correlaciona con cambios cerebrales significativos y de esta forma impide que tomemos estos procesos de causalidad futura como ilusorios. Según Sarfati, la mecánica cuántica empieza a hablar de la determinación futura de acontecimientos pasados, pasadizos en el tiempo y un universo formado por cuerdas en donde ocurren interacciones supraluminales. Evidencia experimental mostrando interacciones supraluminales entre fotones. Cuestiona la validez de las concepciones de Einstein acerca del tiempo y los límites de la velocidad en nuestro universo. En términos de Sarfati, las interacciones entre partículas pueden suceder retrógradamente en el tiempo y las relaciones entre eventos pueden acontecer en una dimensión del tiempo en la cual efectos instantáneos son usuales y esperados. Estas ideas cuestionan la validez de nuestros conceptos acerca del tiempo, la causalidad y el mundo tal como lo percibimos, y postulan la existencia de partículas fuera de tiempo que se llaman taquiones.